Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En este episodio, exploraremos los avances más recientes y tratamientos clave para lograr la repelencia al agua y aire. Descubriremos cómo estos acabados mejoran la durabilidad y rendimiento de los productos. Conoceremos los métodos de ensayo más efectivos y exploraremos los desafíos actuales que enfrenta la industria textil sin dejar de lado las alternativas sostenibles. Nos acompaña nuestro panelista Rudy Semrau, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria textil. Se unió a Intertech en 2005 y es el director regional de Softlines Latinoamérica. Tiene un gran profundo conocimiento en pruebas, inspecciones, auditorías y certificación. Obtuvo su título en Ingeniería Química en la Universidad del Valle en Guatemala y un MBA en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. También nos acompaña Luis Manuel López, quien cuenta con más de 10 años en la industria textil y está a cargo del desarrollo de relaciones comerciales de Intertech y los fabricantes de la región, ingeniero industrial de la Universidad del Valle. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización de nuestro webinar. Tendremos 40 minutos para la ponencia y 10 para preguntas y respuestas. En caso de no ser posible dar respuesta a sus preguntas por cuestiones de tiempo, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Hola, buenos días a todos. Qué gusto poder saludarlos el día de hoy en esta tercera sesión o tercera cápsula de aprendizaje, como ustedes lo han estado nombrando. Nosotros constantemente hemos estado recibiendo comentarios positivos en cuanto a estos webinars. Em, Sabemos que son momentos especiales en donde nosotros vamos compartiendo conocimiento y ustedes se van nutriendo de parte de nosotros con ese conocimiento, pero especialmente también ustedes van entendiendo el proceso que nosotros vamos haciendo en el laboratorio y eso les va ayudando de una manera bastante fuerte, especialmente para saber cómo son nuestros tiempos de respuesta y que ustedes vayan anticipando y programando el enviar las muestras a nuestro laboratorio. En estos años hemos estado viendo un crecimiento bastante fuerte en lo que es pruebas de alto desempeño, especialmente antimicrobiales, UPF. El día de hoy vamos a estar viendo esas pruebas de resistencia al agua, resistencia al aire, en donde nosotros hemos estado viendo un crecimiento bastante interesante en estos últimos años. Adelante, Rudy. Muchas gracias, Luis Manuel. Bienvenidos todos de nuevo, como bien lo decía Luis Manuel, a esta tercera cápsula y la verdad les agradecemos mucho el haber continuado con estos webinars. A nosotros nos da muchísimo gusto compartir, pues, qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio y como bien también lo decía Luis Manuel, es para también considerar los requerimientos. Muchas veces pues no tenemos disponible en la fábrica, en la textilera o en donde estemos desarrollando este nuevo requisito de nuestros clientes y cómo poder verificar. Y es bueno saber ante un nuevo protocolo de un cliente y me está pidiendo este requerimiento, pues de qué se trata lo que nos está pidiendo. Ya hemos tratado pues los temas antimicrobial, antiolores o el control de olores previamente, y como bien lo decía Luis Manuel, hay un gran crecimiento y una migración también muy importante de antimicrobial hacia antiolor. Manejo de humedad es algo que también ha ido creciendo muy rápidamente. El UPF se ha mantenido bastante en la región y también, por ejemplo, casos como de la calidad del textil y esa apariencia tan importante que es para nuestros consumidores, como en la parte del snagging resistance. Hoy vamos a hablar pues de water repellency y de windproof o wind resistance, así se le llaman en inglés a estos, y los vemos a veces aparecer en los protocolos de los clientes como esos special claims, o sea, o esos acabados funcionales que debe tener textil y que al etiquetarse sobre el producto requiere obviamente de las verificaciones. Si yo estoy diciendo algo sobre el producto, alguna funcionalidad, pues tengo que tener un mecanismo por el cual yo lo verifique, si no, pues podría considerarse como información engañosa, ¿no? Realmente hay pues entidades como la FTC
Federal Trade Commission en Estados Unidos, que pues están verificando todo lo que se dice sobre un producto y que esto pues realmente tenga un cumplimiento. Y por eso es que en los protocolos de los clientes vemos esa sección especial del Special Claims. Ahora, en la parte de protocolos de pruebas, pues normalmente estas pruebas no aparecen, digamos, dentro de la sección del protocolo de pruebas, como lo decimos en el laboratorio, las de cajón, ¿no? Las que se hacen normalmente de calidad y que repetitivamente se hace, sino a veces van a secciones diferentes del manual. Entonces hay que estar muy preparados y conocer bien el manual de los clientes en esas secciones, porque ahí vendrán las notas de esto se hace después de tantos lavados, esto se hace en tal etapa. Y eso es muy delicado porque entonces realmente tengo que conocer en qué momento correctamente hacerlo y también en términos de planificación, pues puede ser que nos lo diga, mira, y lo necesito después de 50 lavados, que eso realmente pues tiene un tiempo considerable adicional en el proceso de laboratorio y no quisiéramos que eso llegara a afectar nuestra planificación, ¿verdad? Entonces, es súper importante conocer esas secciones, qué es lo que nos están pidiendo, pero siempre, como les hemos indicado, es ir muy de la mano. Hoy vamos a hablar de normativas estandarizadas, pero también hay que tener mucho cuidado en las partes de modificaciones, a veces que las mismas marcas solicitan sobre pruebas y son las que hacen única una oferta de producto porque realmente muchas marcas quieren tener ese diferenciador y hacerse únicos en cierto ambiente y realizan algunas modificaciones a esas metodologías estándar que también tenemos que estar muy preparados para conocer, discutir realmente con el laboratorio. Por ejemplo, si hemos tenido casos donde, mira, es que yo lo probé con el método normalizado y luego cuando yo te lo envío para el cliente, pues sí, mira, es que tiene estos cambios o por ejemplo, digamos, en el proceso de preparación de la muestra, tiene una instrucción de lavados específica que se tiene que seguir antes de preparar el espécimen, antes de la prueba, y que no necesariamente es exactamente la etiqueta de cuidados. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta todos esos factores. No es que siempre eso pase, pero sabemos que las marcas tienen ese distintivo único, esa propiedad única, o han trabajado muy fuerte para crecer una marca alrededor de ciertas special claims o esas informaciones especiales que le voy a dar sobre el producto, ¿no? Entonces es muy importante y les recordamos siempre trabajar junto con el laboratorio, junto en la mano con el cliente, integrarnos en esas discusiones con sus marcas para que pues conozcamos a fondo, porque esta parte de special claims es bien delicada y realmente pues no queremos llegar al viernes a las 4 de la tarde para enterarme que después de 15, 20 días de proceso de laboratorio, porque pues tenía 50 lavados y una cuestión así, realmente tener un problema en mi textil y no estoy cumpliendo con el requerimiento mínimo del cliente. Entonces, vamos a hablar ahorita del tema, como decíamos antes, ¿no? Sobre la parte de repelencia y resistencia al agua. Son dos temas del mismo ramo, pero obviamente son grandes, tienen una gran diferencia, ¿no? No hay que utilizar esos términos de manera indistinta. Repelencia, pues quiere significar una cosa y resistencia a otra. Entonces, como vemos aquí en la fotica, vemos a alguien que necesita realmente resistencia al agua. Estamos viendo una lluvia muy intensa, ¿no? Entonces, es muy diferente, por ejemplo, que la repelencia al agua que puedo aplicar en un textil. Entonces, entremos en el tema, ¿no? La repelencia, entonces, se considera como esa capacidad del textil para evitar que se moje o que se humecte la superficie del textil. Lo que vamos a querer es que esas gotitas, pues, llegan a la superficie del textil, pero ya ruedan y no se absorben por el textil y nunca realmente llega a mojarse la tela y eso, pues, nos deja secos y nos da cierto nivel de confort. Eso obviamente lo vamos a querer en la superficie externa, realmente del textil. Pero la repelencia se va alrededor pues, de no una presión muy alta del agua sobre la superficie. Vamos a ver un poquito más adelante sobre qué tipo de agua es la que estamos hablando acá. Pero estamos hablando de lluvias ligeras, humedad ambiental o salpicaduras. No estábamos viendo como en la imagen anterior una lluvia intensa y realmente esto es una situación más de confort
y no estamos hablando de una repelencia total, ¿no? La diferencia ya con una resistencia al agua o una impermeabilización o una impermeabilidad total, ¿sí? Es que realmente, pues, no estamos hablando de que solamente va a no dejar que se moje el textil, sino que no penetre también completamente el textil. Entonces, la repelencia no garantiza que el material soporte lluvias intensas o una presión prolongada, una presión de agua en la superficie del textil. Entonces, ahora bien, la resistencia ya es demostrar que puede soportar cierta presión de agua y que se está forzando esas gotas de agua a través del textil o que haya un contacto muy prolongado con el agua y que puede atravesar el material textil, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre repelencia y resistencia, uno que no va a dejar que nada de agua pase y el otro, pues en la parte de resistencia, es que simplemente en la superficie no se absorba y no se moje el textil. Entonces, cuando hablamos de special claims, vamos a hablar de la diferencia entre un waterproof, ¿sí? Digamos, un special claim conocido es el waterproof o resistente, es resistente al agua. Entonces ya sé de qué me van a estar hablando y van a hacer unas metodologías tal vez muy diferentes. Vamos a ver también que la resistencia tiene otras implicaciones y o que vamos a hablar de water repellent, ¿sí? Que tiene una repelencia. Entonces, y que maneja otras metodologías, ¿ok? Pero ambos está pues previsto para ropa en exteriores, donde vamos a estar expuestos a este tipo de condiciones. O sea, en exteriores es donde vamos a tener, por ejemplo, estar expuestos a una lluvia intensa. Entonces, por ejemplo, cuando alguien, digamos, un consumidor dice, ah, sí, es que mire, me empapé y todo esto, pero bueno, usted está utilizando algo que tiene una, digamos, un nivel de repelencia, no un nivel de resistencia al paso del agua. Entonces está usando el textil en un ambiente muy diferente, ¿no? Eh, ¿Cómo se consigue realmente la repelencia o la resistencia? Entonces, por ejemplo, la repelencia, pues utilizo uno de los temas que siempre se oye, o uno de los términos, ¿verdad?, bastante utilizados, que son los DWRs, por las siglas en inglés, que es Durable Water Repellency, ¿sí? Y pues es un tratamiento que yo puedo hacer en el acabado del textil o es un acabado superficial. Como tal, ¿verdad? Va a ser bien importante de que por ser un acabado en la superficie, pues se pruebe también a múltiples lavados. O sea, la aplicación de durable water repellency, durable o que tiene una duración, es que va a implicar de que voy a tener que probarlo después de cierto número de lavados, y eso es lo que va a implicar, pues es que lo voy a lo voy a evaluar en original, ¿sí? Para ver la repelencia del agua y la repelencia del agua por las metodologías que tenemos después de un gran número de lavados, ¿sí? Eh, la resistencia, pues ya siendo un poquito diferente, ya se puede hacer a través de, por ejemplo, textiles laminados o tener ya, por ejemplo, una capa de algo que sea hidrofóbico en las superficies, tejidos de muy alta densidad con microfibras o, por ejemplo, ciertos acabados superficiales que nos van a dar un alto nivel digamos, de waterproof o resistencia al agua, pero realmente aquí lo que estoy buscando es que no vaya a haber una penetración del agua. Recordemos la diferencia entre repelencia y resistencia, que la repelencia es evitar que se humecte, que se humedezca el textil, y eso quiere decir que va a haber una absorción. Lo que queremos es que la gotita se quede en la superficie y ruede realmente encima de ella. Y la resistencia es ya ver presiones que están tratando de hacer que el agua atraviese. O sea, por ejemplo, la caída de una gota de agua de lluvia, de una lluvia intensa, pues ya va a traer una presión, ya va a tener un tamaño de gota, como vamos a ver en un momentito, y que va a forzar. Entonces, por ejemplo, un tejido de calada amplia o digamos, que tiene una alta porosidad, pues va a tener una resistencia muy, muy baja, ¿no? En el textil, y esos, por ejemplo, ya estoy viendo en direcciones completamente distintas, ¿no? Si yo estoy pensando de un textil con esa porosidad alta, pues va a permitir ese paso del agua. Ahora,
Hemos tratado en el pasado también los temas sobre la parte de sustancias químicas restringidas o la parte de químicos restringidos. Y, por ejemplo, sí ha salido mucho cuando se habla de repelencia o resistencia al agua, pues sí estamos implicando de que hay algo que está ahí. Puede ser, por ejemplo, un acabado químico basado en material, una molécula realmente hidrofóbica, y ahí entran ya realmente los benditos PFAS, ¿no? Por eso es que realmente siempre que se tiene un claim de esta manera, tanto para stain resistant o water resistant, entonces vamos a tener, por ejemplo, en conjunto, pues que se va a tener que analizar, por ejemplo, para los PFAS, porque como recordaremos de nuestras charlas de los PFAS, pues estos químicos que están muy en la boca de todos, son excelentes para la parte de repelencia o resistencia al agua. Realmente por su estructura química son altamente hidrofóbicos, son moléculas extremadamente estables y que su adherencia al textil es muy fuerte. Entonces son tratamientos que realmente son muy preferidos para la parte de esto del control del paso del agua. Y pues esto ha generado mucho en términos de pruebas. Entonces, directamente, si nosotros ya sabemos que vamos a tener esta parte de repelencia o resistencia al agua, sí hay que controlar realmente de qué si voy a poder tener riesgos de fallar en la parte de PFAS. Entonces, hay que tener muy conectados esos dos temas en este caso, ¿no? Y sí lo hemos visto, o sea, realmente todavía hay mucho en la industria en la parte que no se ha encontrado esos excelentes sustitutos para los repelentes de agua o los de resistencia a agua que los PFAS, porque realmente siempre han tenido un desempeño muy bueno, muy fuerte, pero y esa durabilidad tan alta, porque como lo mencionabas, esto se maneja realmente después de múltiples lavados y realmente pues encontrar algo que tenga esos niveles de resistencia o repelencia al agua, pues poco a poco han ido saliendo en el mercado. Pues no quiere decir que todos tienen, pero sí te va a requerir ese ejercicio adicional de analizar bien que esa química no me vaya a traer un proceso como a veces los digo en algunas charlas que damos, ¿no? A ver, esta es nuestra industria, a veces tapas un hoyo abriendo otro, ¿no? Porque entonces sí cumplo con el requisito de los clientes, pero tiene esta parte, este problemita con la parte y un problema. Otro, otro punto muy importante, y es que dada lo resistente que son esas moléculas de los PFAS, es que también cuando tengo en la fábrica, por ejemplo, tratamientos de repelencia al agua, sí nos tenemos que cerciorar bien de que realmente hay una limpieza muy profunda, porque entonces realmente, dada la estabilidad de esos químicos, todo pues, puede generar una contaminación cruzada con otros materiales que no deberían, por ejemplo, tener el DWR o demás, y que realmente pues tengan contaminaciones. Entonces, por ejemplo, a veces donde tratamos la tintorería o los acabados, por ejemplo, de un textil, pues realmente que se tengan esos controles para que no vaya y sí que salpicarme, por ejemplo, el problema. Bueno, hace 3 días hicimos una producción muy grande que llevaba resistencia al agua y no un proceso de limpieza completo de todo el proceso, y que realmente eso me tiene que ver. Entonces, lo mejor, obviamente, como lo hemos hablado en otros episodios anteriores, es siempre controlar muy bien los inputs realmente a todas nuestras empresas o, digamos, esas empresas que se contratan, y tener esos controles para que ver que desde la química misma que se está manejando ahí, pues no me va a generar un problema directo sobre el producto, pero así como contaminaciones cruzadas con otro, porque realmente, como sabemos, ya el PFAS ya está incluido en los manuales de todos los clientes estándares, por ejemplo, como el AFIRM, que ya lo tiene incluido a través de todo tipo de material. Si ustedes entran al estándar AFIRM, pues no tiene una selección específica de, solo este tipo de textiles tiene riesgo. Actualmente, pues está para todo tipo de materiales, pero realmente sí hay que tener mucho cuidado en la parte de procesos y conocer bien, por ejemplo, ese proveedor de servicio de acabados o esa tutoría o ese proceso, o
a través de esos controles en los inputs, ¿sí?, que tienen ellos, y ver que tienen ese proceso controlado y que están verificando realmente que esa química que están utilizando no nos vaya a crear ese problema directamente en el producto, o como bien lo decía, en la parte como contaminaciones cruzadas, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo que también tenemos que tener muy en mente cuando pues nos lo piden directamente o en el lugar donde vamos a hacer la producción. Entonces, hablando un poquito en la parte de resistencia del agua, ¿sí? Y me parece muy oportuno también hablar de esa relación de lo que es resistencia al agua y la respirabilidad. Como hablamos, entonces, y veamos, por ejemplo, esta imagen en la esquina inferior derecha, cuando vemos, por ejemplo, las gotas de la lluvia o a lo que vamos a estar expuestos. Por ejemplo, si solo voy a tener una llovizna muy, muy pequeña o realmente solo humedad en el ambiente, entonces vamos a ver que hay gotas bastante pequeñas, por ejemplo, aún no pueden atravesar, y digamos, estos 100 micrómetros, por ejemplo, ¿sí? Ya una llovizna un poquito más fuerte, ya llegan a gotas de 500 micrómetros, ya una lluvia moderada, pues ya son gotas un poquito ya más fuertes, de 2000 micrómetros, hasta una lluvia muy, muy fuerte, donde vamos a ver, por ejemplo, tal vez en promedio 3000. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener la combinación de una presión que está tratando de atravesar el textil del agua, pues ya cuando cae la gota con cierta masa y cierto tamaño, sí, y eso va a tratar de forzar, como vemos ahí, por ejemplo, en estas líneas interrumpidas, estas naranjas, pues ese es mi textil con su porosidad. Cuando nosotros pues, queremos resistencia, pues vamos a estar expuestos a esa lluvia intensa, a esa moderada. Entonces va a tratar de pasar eso y atravesar el textil. En la repelencia, por ejemplo, estamos viendo a lo que voy a estar expuesto es por ejemplo, solo esa pequeña llovizna o solo esa humedad en el ambiente, esas gotas pequeñas, pero realmente en términos de cantidad o de intensidad, por ejemplo, es bajo y solamente pues estoy esperando que llegue a la superficie y no se absorba por el textil. Entonces, cuando yo estoy hablando ya de resistencia, voy a tener que ver de cómo se cierra ese calado, donde no hay porosidades. Ahora, el riesgo grande cuando hago eso, y yo perfectamente podría cubrirme de la lluvia y no mojarme debajo de eso, poniéndome una bolsa plástica encima completamente sellada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que lo hemos hecho, realmente uno se cocina adentro de esa bolsa. ¿Y cuál es el efecto? Pues constantemente nuestro cuerpo, como está regulando su temperatura, pues genera ese vapor, ¿sí? Que es en la parte del sudor, y estamos generando cierto vapor. Si este no logra salir y vencer una barrera, por eso es que realmente al rato, si yo me pongo esa bolsa plástica, estoy completamente sudado, porque ese vapor no logra llegar al ambiente y mezclarse con el ambiente e irse, sino que realmente se queda en la superficie de mi cuerpo, condensa y yo ya tengo unas gotas de sudor en la superficie de mi piel, ¿sí? Entonces, si yo cierro completamente, entonces, cuando hablamos de resistencia, porque algo que no debe de penetrar esas gotas para que no llegue a mojar a la persona, sino que se quede en la superficie, pues lo que estoy buscando es que no haya ese paso. Pero si lo cierro mucho, voy a tener un problema con la respirabilidad o transpirabilidad del textil. Entonces, en combinación, yo debería de estar analizando esa resistencia al agua junto con la respirabilidad. Si lo hemos visto, por ejemplo, ciertos protocolos requiriendo, sí, que yo quiero una cierta resistencia al agua, no, así, pero no incluyen esa parte de respirabilidad. Y eso me recuerda un poquito en términos del tema en la pandemia, cuando hacíamos la parte de mascarillas, que había, digamos, dos factores muy importantes. Por ejemplo, la penetración de partículas, ¿sí? La facilidad con que partículas pudieran atravesar el material de la mascarilla, y la capacidad de respirar a través. Entonces, por ejemplo, haciendo esa analogía entre esos dos, yo podría ponerme, qué sé yo, un pedazo de cartón enfrente de la cara y eso no va a dejar que ninguna partícula pase, pero yo no puedo respirar a través de eso y vas a sentir que te ahogas. Lo mismo va a pasar con la parte del confort
realmente de esa prenda. O sea, ahí sí la tecnología y realmente, por ejemplo, cómo organiza ese tipo de capas, por ejemplo, tener una capa hidrofóbica en la parte interna y una hidrofílica en la parte interna, hidrofóbica en la parte externa, y esa combinación de materiales que permitan, pero sí el vapor del agua, que como vemos son partículas muy, muy pequeñas. Ahí estamos hablando de, ¿qué sería? 4 por 10 a menos 13 micrómetros, logre ese vapor pasar ese umbral del textil y que no me cocina. Entonces el factor confort va a venir de esa relación de permitir que partículas muy pequeñas puedan salir, que son de la humedad de mi cuerpo, ¿sí? El vapor que está generando mi cuerpo, pero no permitir realmente el paso ya de esas gotas grandes. Entonces sí vamos a entender un poquito más sobre esa gran diferencia entre resistencia y repelencia y la relación realmente que existe entre la respirabilidad del textil. Muchos de ustedes les han solicitado esa prueba de breathability, ¿sí? Que ya lo hemos tratado en charlas anteriores, esa respirabilidad del textil y que se evalúa por diferentes metodologías o más bien el método, por ejemplo, el E96 tiene diferentes opciones de cómo realizarlo, pero básicamente lo que yo coloco es una cantidad de agua, coloco el material textil, lo expongo a cierta temperatura, a cierta corriente de aire y veo cuánto vapor de agua logra atravesar el textil. Y eso me va a decir, esto tiene esta capacidad de respirabilidad del textil, este breathability o transpirabilidad del textil. Ok, me permite sacar vapor, qué bueno. Ahora, por ejemplo, ya podría medir una resistencia al paso de agua, ¿sí? Porque si no, al final de cuentas, pues estamos regresando a una prenda tal vez incómoda, ¿sí? Si yo no tengo una capacidad. Entonces, siempre, por favor, mantener en mente de que es muy probable que estas dos tienen que manejarse, no, sí, es muy probable. O sea, estas dos tienen que manejarse, ¿sí? Volviendo al ejemplo de las mascarillas, así como no quiero que partículas atraviesen mi mascarilla para mantenerme seguro, pero quiero saber de que el aire que yo respiro sí puede salir y me permite respirar. Entonces, hablando ya en términos, y voy a dar un par de métodos en aras del tiempo, pero por ejemplo, en términos de repelencia al agua, ¿sí? Hablamos realmente de un tratamiento superficial que tiene el textil, un tipo de fibra que tengo especial en el textil, pero estoy hablando de un textil que tiene cierta calada, ¿sí? Que tiene cierta porosidad. Aquí no estamos hablando de una resistencia, una impermeabilidad que me está dando el textil, sino que realmente pues ese es un textil que dada cierta presión y cierto tamaño, por ejemplo, de gotas, pues va a atravesar. Métodos comunes, por ejemplo, está el ATCC 22, lo hemos visto en la gran mayoría, siendo que, pues obviamente en las Américas, nuestro mercado más importante es Estados Unidos, pues nos mantenemos en el ATCC 22. En esta metodología, pues se coloca la muestra a un ángulo de 45 grados, perdón. Pueden ver en la parte, en la imagen esta, donde yo coloco el textil con el bastidor. Obviamente hay que tener mucho cuidado con la parte de no estirar, porque luego realmente no quiero incrementar la porosidad del textil haciendo un mal montado realmente del espécimen, ¿sí? Y tiene un embudo con esta pues esto se conoce como el nozzle, ¿no? Esta ducha, digamos, si lo queremos ver así, que está así a una distancia muy específica sobre el textil, porque yo lo que quiero es mantener, pues como lo hacemos siempre en el laboratorio, es eliminar variables, ¿sí? Entonces no es una cualquier distancia o cualquier altura a la cual yo lo coloco. Realmente esta pequeña duchita que nosotros tenemos ahí tiene un número de agujeros específicos. El agua que se utiliza tiene una especificación, ¿sí? Entonces, todas esas variables, pues obviamente son las que pueden ir afectando tu resultado. O sea, distancia, obviamente la apertura esta, pues la tienes que comprar a cierto proveedor porque tiene cierto tamaño, obviamente, de los orificios donde pasa el agua. El vertido del agua, pues el embudo nos va a dejar a cierta velocidad que vaya cayendo, ¿sí? Entonces, todas esas son variables que pueden afectar, que podrían afectar tu resultado. Luego, pues obviamente, de haber vertido y dejar que realmente ya haya
caído todo el agua que yo coloqué, que esa cantidad de agua está bien especificada dentro de la metodología, pues yo hago un proceso que lo llamamos tapping, ¿no? Que yo ya le doy cierto golpeteo al bastidor, desmonto ya el espécimen, pues le quito esa agua superficial y procedo a hacer una evaluación visual. Y yo puedo ver en ese momento, pues, qué tanto se humedeció la superficie. Y para eso, pues, contamos con una escala, hay un Standard Spray Test Ratings, ¿sí? Tanto pues en la escala americana de la TSC 22 como para la ISO, y que podemos ver que es una escala que va, digamos, de 100 a 0, donde realmente un 100, como podemos ver ahí, pues no puedo ver manchas de agua, o sea, no hay una absorción del textil. O sea, un 100 me diría todas las gotas que le cayeron encima a mi textil durante ese tiempo, en esa cantidad, con esa distancia y demás, no lograron humedecer el textil y veo la misma superficie completamente libre. O sea, un éxito total. Ya vemos, por ejemplo, un 90, ya vemos cierta cantidad, ciertas manchitas ya formándose, que ya me muestran, obviamente, sí, aquí se está humedeciendo el textil, y yo tengo que conocer bien cuál va a ser el requisito de mi cliente para ese water repellency que me está pidiendo en este caso. Y ya podemos, por ejemplo, ver un 0, que ya es el caso extremo, que es una humectación completa del textil. O sea, este textil ya está mojado, ya absorbió una gran cantidad de agua. Y lo puedo ver, obviamente, pues por la apariencia misma del textil, pero es una evaluación visual que es la que se realiza acá. Y así pasamos, por ejemplo, por los 80s, los 70s y 50s. Ahí sí que en la escala ISO, por ejemplo, un 5 sería el equivalente al 100, no hay no se está mojando nada en la superficie, y obviamente pues el 0 es igual. Entonces lo vemos en términos de las escalas, pues que hay una convergencia muy, muy importante ahí, pero sí la apariencia pues obviamente es lo que me está diciendo sobre este textil. Ahora bien, esta repelencia, como les decía, pues puede ser que te la pidan después de un gran número de lavados. Y eso es obviamente si no tengo, digamos por las siglas, el DWR, por ejemplo, un buen Durable Water Resistance, un acabado de este tipo, pues obviamente voy a ver que eso se va en detrimento. Entonces podría tener una calificación muy bien de 100 en el espécimen original, pero después de los múltiples lavados, pues se va desgastando y va rebajando obviamente la funcionalidad de ese acabado, y a terminar, por ejemplo, con un 70 o un 50, donde ya realmente sí se está absorbiendo agua por el textil y ya se muestra esas manchas de agua en la superficie. Ahora vámonos al otro universo, que es el de la resistencia al agua, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, hay dos pruebas muy comunes. Tenemos el ATSC 127, el Water Resistance, o el ATSC 35, el Rain Test. Obviamente depende de la funcionalidad que yo le voy a dar a mi textil. En la 127, pues vemos las dos imágenes en la parte superior y de la parte de imágenes, donde yo tengo un equipo muy específico, donde yo coloco y prenso el textil, lo coloco pues en esta máquina, lo coloco con cierta presión, también obviamente sin estirarlo, sin hacerle cosa, pero obviamente no lo dejo flojo, lo dejamos obviamente liso. Coloco cierta cantidad de agua en la parte, digamos, lo que sería la cara, y lo que estoy probando es que en la parte digamos, que está expuesta a la cara, tengo un diafragma, y ese va a ir realizando cierta presión, y el agua entonces se ve forzada a pasar a través. La prueba, pues obviamente me va a decir, ok, con qué presión ya se vence la superficie del textil y logran pasar. Entonces ya cuando el técnico logra ver, hay sistemas ya un poquito más avanzados, donde ya realmente ya pueden inclusive detectar que hay gotas apareciendo al otro lado del textil, y me dice, bueno, no, a tanta presión ya logró vencer el textil y esa agua ya pasó del otro lado. Pero es bien importante, que es como lo que hablamos, dado, por ejemplo, la lluvia intensa, una cuestión así, van a tener una presión y van a tener que querer forzarse a través del textil. Ya pasando, por ejemplo, a la ATSC 35, por ejemplo, ahí lo que me va a medir es la resistencia a la lluvia.
Entonces, por ejemplo, el equipo que yo tengo, por ejemplo, lo vemos una tina, pero tengo un gran cilindro que me va a dar cierta presión de flujo de agua. Yo lleno mi cilindro, también obviamente siempre con ciertas condiciones. Y lo que hago, y como lo vemos en la imagen de la derecha, pues sale un spray de agua, sale un chorro de agua con igual cierta apertura, va a salir con una presión muy específica. Recuérdense, en la parte de laboratorios la cosa es eliminar variables, entonces yo tengo que controlar muy bien que no tenga variabilidad en estos experimentos o pruebas realmente que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que yo coloco? Entonces, en la parte derecha ahí de la imagen, pues yo puedo ver donde dice el holder, yo coloco mi textil, obviamente dándole la cara hacia el chorro, y coloco un papel absorbente detrás del textil que va a simular obviamente al usuario. Yo peso, por ejemplo, antes mi papel, antes de iniciar la prueba, tomo la masa y después de que el chorro ha terminado y que tenga cierta cantidad, vuelvo a pesar ese papel absorbente para ver cuánto ganó de agua y ser indicativo claramente de cuánto logró penetrar o pasar la superficie y mojar ese papel absorbente, ¿no? Entonces, es una prueba que se ve bastante sencilla, pero realmente sí hay bastantes variables. Pero ahí lo que estoy viendo pues, es con cierta presión, con cierta cantidad, y realmente es un chorro mucho más intenso que, por ejemplo, el látex de 22. Yo voy a ver realmente esa resistencia a la penetración del agua, que es indicativo claramente de pues, una resistencia al agua. Pero sí, realmente como les comentaba, pues es muy importante que en esta parte de resistencia al agua, y como ven, o sea, son pruebas que se ven bastante intensos, o sea, realmente estoy colocando una fuerte presión del otro lado del textil para forzar las gotas y al mismo tiempo tengo que ver de que este mismo textil pueda ser respirable y que no me ahogue realmente en su uso, ¿no? Entonces, estas son pues las dos diferencias entre resistencia y repelencia al agua y realmente en la parte de las metodologías. Ahora, pasemos a nuestro siguiente tema, que ya es la parte también de textiles para exteriores, que es la resistencia al aire. O sea, aquí imaginemos a alguien que está corriendo en exteriores y que realmente no se quiere congelar, ¿no? No se quiere morir del frío. Y lo que voy a tratar de hacer es, bueno, dada la calada o dadas las porosidades que obviamente tiene un textil, quiero ver qué resistencia ofrece al paso del aire, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Pues obviamente si entra el aire frío o el aire tú constantemente, si estás teniendo un flujo de aire, vas a sentir el frío, va a bajar tu temperatura corporal y obviamente esa es esa falta de confort que vas a tener, ¿no? Pues la resistencia ya de por sí, obviamente, el tener una capa encima, pues ya me va a dar cierta resistencia al aire, pero obviamente mientras mayor, obviamente, es la calada o mayor es la porosidad, pues va a dejar pasar ahí el aire. Estamos hablando de tamaños muy pequeños y van a atravesar porque realmente tenemos cierta esa porosidad, ¿sí? Ya, por ejemplo, digamos, el windproof o wind resistance, sí, hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja esa terminología. Son, por ejemplo, los special claims que hemos utilizado. Puede ser, por ejemplo, que un textil no solo lo voy a evaluar en la única capa que tiene, sino que realmente puede ser un textil compuesto que está hecho de un par de capas, una cuestión así, pues obviamente lo voy a evaluar ya en su forma final, ¿sí? No en sus capas, porque lo que quiero ver es qué tan fácil pasa el aire a través ya del conjunto, por ejemplo, de esos textiles, ¿no? Para ver esa resistencia al aire, mi evaluación es la de permeabilidad, la permeabilidad del aire. Una baja permeabilidad del aire, pues se considera que va a proporcionar obviamente una buena protección del aire. Entonces, si yo logro retener una gran cantidad de aire, pues me va a dar una mejor protección contra el viento y obviamente una alta permeabilidad, pues va a dejar que pase todo el aire y obviamente que el usuario sienta frío. Aquí lo que estamos tratando es forzar una cierta cantidad de aire a través del textil. Lo vamos a medir en cuántos pies cúbicos o CFMs, por ejemplo, de aire logra pasar. Entonces, por ejemplo,
solo tomando, digamos, la escala, si yo tengo 0 CFMs pasando a través de mi textil, pues yo ya tengo algo que es windproof, ¿sí? No permite nada, pero habrá que evaluar también la respirabilidad en esa parte del textil, pero 0 CFMs, pues estamos hablando que nada logra atravesar esa capa digamos, del material que yo tengo. 3 pies cúbicos por minuto ya se considera pues una buena resistencia para utilizar en exteriores, y la ropa casual normalmente está alrededor de, digamos, de los menos, un poquito menos de los 15 pies cúbicos por minuto de aire que atraviesa a través del textil, pues porque obviamente no estamos, en ropa casual no estamos expuestos a grandes vientos, por ejemplo, una cuestión así fuerte, donde realmente vas a necesitar esa gran protección. ¿Cómo realizamos la prueba? Pues los métodos más comunes, y lo habrán visto en muchos de los manuales de sus clientes, la STMD 737, como podemos ver en la derecha, pues es un equipo, ver aquí, que es lo que va a lo que va a simular, perdón, ese paso del aire. Ahí sí que esa velocidad del flujo de aire que pasa perpendicularmente a través de un área conocida, o sea, yo voy a tener una cierta apertura, y eso es obviamente lo que me ayuda a calcular los pies cúbicos, es lo que voy a tener a través del textil. Obviamente este equipo pues nos ayuda a manejar esas presiones para mantener muy estable, obviamente, el flujo de aire con el textil. Es una prueba bastante directa. Puede ser también que se evalúe también en original y después de cierto número de lavados, porque obviamente puede ser que obviamente el cambio en la calada va a tener un cambio también, obviamente, en la cantidad de aire que pasa a través de nuestro textil, ¿no? Entonces, sí, al final de cuentas, pues lo que quiero determinar es cuántos pies cúbicos por minuto logran atravesar el textil, y lo voy a hacer a través, obviamente, viendo la cara de donde viene el aire, o sea, viendo la cara, y obviamente el reverso, pues es donde ya tenemos, o sea, donde va a salir el aire después de haber pasado por el textil. ¿Ok? Entonces, sí, una prueba bastante directa, pero sí, obviamente siempre tienes que tener los grandes cuidados de no estirar el textil, de no afectar obviamente la porosidad que tiene, el manejo, el tratamiento, pero obviamente si van a tener algún tipo de preparación previa, considerar de que si va a ser un producto terminado con múltiples capas, por ejemplo, para dar esa protección, que se evalúe realmente también es conjunto, porque obviamente no es como que voy a poder ir adicionando directamente el efecto de cada capa hecha en individual, sino lo quiero ver ya en su setup completo realmente de cómo realmente va a ser presentado al consumidor. Ok, y pues bueno, Dianita, como vamos justo en el tiempo, no sé si tenemos algunas preguntas de quienes nos acompañan. Creo que tenemos les agradecería mucho que nos apoyen con esta retroalimentación que nos han dado, y comentarios muy favorables, como lo decía Luis, sobre las sesiones que hemos ido teniendo con ustedes, y también pues que nos propongan otros temas que quisiéramos presentar tal vez en el futuro, ¿no? Aquí les dejo los QRs, obviamente, para que nos puedan seguir en las redes. Y aquí pues está una dirección, el infolatam@intetec.com, para que pues puedan mandarnos sus preguntas adicionales que puedan tener, o el interés que tengan de realizar realmente pero que tengan alrededor de estas pruebas mismas que estamos presentando el día de hoy. Es correcto, muchas gracias, Rudy. Ahora sí, pues daremos paso a nuestras preguntas. La primera pregunta es de Julie y nos dice, para la repelencia al agua, ¿el textil siempre llevará PFAS? ¿Puede obtenerse este atributo incluso después de 10 lavadas con sustancias sostenibles que sean ecológicas, ya que hoy en día se han restringido el uso de PFAS? Sí, sí, como lo comentaba, mira, no necesariamente todo acabado que dé algún nivel de repelencia tiene PFAS, o sea, hay una gran cantidad, porque dada la gran efectividad que tenía, llegó muchísimo al mercado. No sé si recordarán en los viejos tiempos de ahí de los 2000, ¿qué será? 8 o algo así, 2008, donde
todos estábamos espantados con la parte de los eftalatos, y los eftalatos acá y allá, y ahora ya no van a haber serigrafías, y es el fin del mundo, y ya todas las t-shirts no van a tener ningún acabado, pero poco a poco pues, se fue cambiando la tecnología, y ya, pues ahora ya realmente creo que hasta cuesta encontrar, a nosotros para hacer correlaciones nos cuesta a veces encontrar material o pinturas, por ejemplo, con PFAS. Entonces la misma tecnología va alcanzando a esa necesidad, si yo lo sé, que ahorita, por ejemplo, digamos, está un poquito limitado realmente en conseguir ese DWR. Ahorita es hasta cierto punto hasta mala palabra, porque ya obviamente tiene esas implicaciones y se ha asociado mucho con esta parte de lo de los PFAS. Lo que sí es esos controles, y les digo, no traten de determinar siempre de que el PFAS lo voy a analizar ya en el textil ya tratado y una cuestión así. Es lo mejor es ver estas cuestiones, obviamente, desde la química, desde los inputs, desde las materias primas, desde el químico que me dan, analizarlo para ver o no, si tiene, pues, si tiene los PFAS. Acuérdense que estas son estructuras muy, muy estables, los PFAS, entonces no va a pasar nada como que se destruyan, que modifiquen o aparezcan PFAS, digamos, desde el químico que yo compré hasta que ya lo tiene el producto. Yo puedo probar la química, ver que no tenga ningún problema y aplicarlo. Pero, obviamente, vamos a tener que tener muchos cuidados y controles en el proceso de que no haya contaminaciones cruzadas. Entonces, digamos, la respuesta corta es no, no necesariamente todo acabado de repelencia al agua, por ejemplo, implica que ya tiene PFAS, si hay alternativas que hayan ido desarrollando en el mercado, hay que conocer bien la química, hay que conocer bien a nuestros proveedores, hay que tener muchos cuidados en la parte de contaminaciones cruzadas, porque si ya lo estoy aplicando acá y lo estoy llevando a algún lugar donde hace este tipo de aplicaciones, hay que ver que no lo hizo con otro químico que no está bajo control, ¿no? No sé si eso nos ayuda a responder toda la duda de esta querida Julie de allá del Perú. Gracias, Rudy. Norma nos pregunta, ¿existen fibras con acabado de resistencia al agua? Sí, hay fibras que normalmente ya tienen, no absorben el agua, o sea, sabemos los 100% sintéticos por su naturaleza como tal no absorben el agua. Ahora, ¿qué pasa con eso? Debido obviamente a la calada, a la porosidad del textil, pues sí, se puede ir manchando hasta cierto punto. O sea, hay fibras que dado su naturaleza se digan, no les gusta nadar el agua y obviamente inclusive para hacer la parte de manejo de la humedad los tengo que tratar para que hagan esa función, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, microfibras y cuestiones así que realmente puedan tener ese tipo de funcionalidades, las hay, y si esas mezclas pues se pueden utilizar, pero siempre hay que utilizar pues, mucha lógica en términos de qué nivel, por ejemplo, de resistencia o repelencia de agua estoy buscando, cuál es la estructura o construcción de mi textil y cuál es el tipo de fibra que estoy utilizando. Todos esos en conjunto. Y, por ejemplo, si tengo un acabado, va a tener la durabilidad deseada, ¿no? Gracias. Dear Lady nos pregunta, ¿la tela sublimada puede fallar en algún testeo químico? Esto en vestidos de baño. Mm. Pues realmente no conocemos absolutamente toda la química. Por ejemplo, en los sublimados, vemos, por ejemplo, regulaciones que nos dicen, ok, analícelo si, por ejemplo, hablemos de plomos y eftalatos, ¿no? De acabados superficiales. Aquí no hay un raspado, no hay un acabado superficial. El sublimado, pues obviamente se absorbe realmente con las fibras. Es como parecido al lápiz perdón, al lapicero o el virome, como le digan, ¿no? Al lapicero con el papel. Obviamente esa tinta se absorbe. En términos de química, pues no conozco toda la química de todos los sublimados, pues obviamente tiene altos niveles de controles también, obviamente depende también de quién lo compre, pero, o sea, los riesgos obviamente de todo insumo, toda materia prima que yo le pueda agregar a un textil, sí puede tener un riesgo inherente. Lo que sí es, no lo estoy aplicando con los ojos cerrados. Esa es una gran llamada que siempre hago, por ejemplo, en estas, es conocer obviamente qué atributos, qué han probado
que pudiera ser y conocer realmente, ¿no? Voy a la calle y simplemente compro un bote de plastisol negro porque me urge y lo compro así y se lo pongo al producto y ojalá no me salga la lotería, ¿no? O sea, realmente siempre ese proceso y la gestión de químicos implica el conocer realmente el origen de su textil. O sea, no quiere decir, así como la pregunta que decía Julie, todos los químicos que hacen WR tienen riesgo. No, no necesariamente. Así como esto, por el otro lado, no necesariamente, pero obviamente tienes que conocer realmente bastante del origen de ese producto y cómo se ha producido. Sí, realmente con sus animaciones, pues obviamente ya hay otras de las que son las que se aplican, pero por ejemplo no es un recubrimiento superficial, es algo que se absorbe en el textil y entonces ya las pruebas van a hacerse en una dirección un poquito distinta en la parte de química restringida. Gracias. Josué nos dice, en algún momento una marca nos pidió confirmar si tenemos certificados PFAS free para los sustratos que usamos como trim supplier. Como tal, en el caso de los trims, ¿ustedes han recibido algún feedback sobre pruebas de parte de alguna marca y de incorporar algún método en las pruebas? ¿Existe un método estándar para medir que algo sea PFAS free? Wow. Eso está buenísimo. Vamos a ver, PFAS cuando empezó, sí también había muchísima duda de que fuera solamente, o sea, el gran enfoque de muchas regulaciones es sobre los tratamientos de repelencia o resistencia al agua, porque obviamente para eso es que fueron creados. O sea, por ejemplo, todos esos sartenes y todos esos insumos que utilizamos realmente para que no tengas superficies que se les peguen, por ejemplo, pues se empezó a analizar. Cuando salieron los PFAS, realmente fueron a buscar todo y para poder determinar el origen y las utilizaciones. ¿Por qué pasaba esto? Por ejemplo, en algunos procesos, por ejemplo, de formación de trims metálicos, por ejemplo, o aviones metálicos. Ah, bueno, pero ¿por qué va a tener un metal un acabado como, o va a tener una molécula de PFAS? Bueno, en cierta maquinaria, en ciertas aplicaciones para formar esos metales, pudiera utilizarse algún tipo de acabado en las posibilidades para que no se pegaran los metales o realmente se pudieran separar fácilmente. Y, por ejemplo, eso no era, digamos, una adición intencionada de un PFAS, sino que obviamente una contaminación realmente de proceso, pero era porque se trata de evitar. Entonces, por ejemplo, en la parte de trim sí vimos que salieron todos a la calle y todos pidiendo en la parte de PFAS muchos de sus productos. En términos de metodologías, por ejemplo, una que bueno que ha salido, por ejemplo, la evaluación del flúor orgánico total, ¿sí? Que siempre se me cruzan los dos, pero creo que es la STMD 7356 o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, el detectar flúor orgánico total, pues nos da una alternativa para determinar si hay compuestos con flúor en mi producto que pudieran ser los PFAS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si tengo un TOF o un flúor orgánico total positivo, ¿sí? Es probable que haya moléculas orgánicas con flúor que pudieran ser, y recordemos que los PFAS como tal son moléculas de carbonos completamente rodeados de átomos de flúor. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, flúor de origen orgánico, es posible que tenga los PFAS, pero por eso tenemos ese método, lo voy a decir medio cual y cuantitativo, porque sí nos da un valor el TOF y me puede decir cuánto de ese TOF. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una duda, por ejemplo, si dados sus procesos o a quién le estoy comprando y que no tengo información y quiero saber si está, o que tiene valores muy bajos de PFAS, podrías hacer esa prueba del flúor orgánico total antes de hacer, por ejemplo, un PFAS. Entonces, si ya detecto que hay flúor orgánico total, ya procedo a hacer una prueba de PFAS para ver si está dentro de los restringidos y no excediendo en las cantidades. Los límites de PFAS, pues, por ejemplo, dependiendo el tipo de PFAS que sea, por ejemplo, sea de los PFOA o PFOS
o los FHOTs, ¿sí? Por ejemplo, tienen límites distintos. Por ejemplo, algunos llegan a 10 partes por billón. Ese es el límite o el requerimiento que nos tienen en algunos. Como tal, el decir PFAS free, bueno, para decir que algo, digamos, está completamente libre de un químico es muy difícil porque dependería de la capacidad del laboratorio y su instrumentación de llegar a límites de detección muy, muy, muy bajos. Yo no puedo, por ejemplo, en ninguno de los químicos que hago decir algo está completamente en ceros. No lo logro detectar, ¿sí? Como laboratorios, por ejemplo, si recibimos guías de parte de los estándares de clientes o de estándares, por ejemplo, de industria, por ejemplo, como la FIRM, nos dice, y si vas a montar este método, tienes que tener la capacidad de poder llegar hasta este límite de detección. Pero un laboratorio lo que te dice y ves los resultados no dice 0, dice ND, no detectado, porque yo tengo una capacidad de ver. Pudiera haber, sí, pero lo hay en una cantidad muy abajo de mi capacidad de detección. Entonces, cuando seleccionas tu laboratorio, tienes que saber de que tienes la capacidad de detectar a los límites que te están pidiendo, ¿sí? Hay que siempre tener cuidado cuando las implicaciones, qué quiere decir, por ejemplo, algo que sea free. Lo vimos cuando en la etapa de donde salió el BPA free, ¿sí? El bisfenol A, el free, pues sí se estableció en cierto una convención de decir, ok, abajo de estos niveles ya puedo decir que algo está PFAS free. Yo debería, lo que estaría buscando es que, por ejemplo, por lo menos con los estándares de industria, con las regulaciones que hay ahorita, estoy debajo de esos límites que están y buscando el no detectado, sabiendo que ese laboratorio tiene la capacidad de llegar a los límites de detección. ¿Okay? Por la respuesta tan larga, pero sí, eso de free a mí me pasa porque alguien tendría que definir qué quiere decir libre. Y decir cero de algo en términos de química analítica no se puede. No se puede porque tendrías que tener, o sea, un equipo que realmente te diga, esto no existe acá. La química analítica llega hasta ciertos límites de detección. ¿Okay? Gracias, Rudy. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico. Agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro webinar. Hasta pronto.